Hola, muy buenas a todos ustedes. Nuevamente nos encontramos aquí en este espacio que nos cede la gente de FX Street para poder compartir algunos comentarios. Muchas gracias, Maud. Estoy leyendo correctamente. Muchísimas gracias a ti y a Vicky por acompañarme siempre en este espacio y por acompañar a tanta gente que se acerca para poder compartir opiniones, para poder quizás llevarse alguna herramienta, algún concepto. Hola, bien, muchísimas gracias por sus comentarios. Es muy bueno que utilicemos ¿sí? estas herramientas para poder dialogar, sobre todo en la sesión que vamos a dar inicio en el día de hoy, la cual hemos titulado Conformando estrategias ganadoras y tocando un tema quizás un poco de nada sencillo y que da pie a debates, a discusiones, que es ni más ni menos operar con análisis técnico u operar con análisis fundamental, ¿no? No sé ustedes qué utilizan, si me gustaría si algunos se animan a hacer algunos comentarios o al respecto antes de iniciar la sesión. No es que quiero convencer respecto a que se tiendan a un psicoanálisis o a otro, pero sí me parece importante saber si ustedes, seguramente operadores o que alguna vez han ingresado en el mercado, si trabajan a través de herramientas técnicas o si trabajan mediante la publicación y le dan importancia a la parte fundamental. Si alguno de ustedes se anima, antes de iniciar la sesión, les agradecería si se presenten, si desean, y informar si son más adeptos al análisis técnico o al análisis fundamental. Bien, 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 bien. Veo que hay unos cuantos, uno de ustedes, varios de ustedes que trabajan en análisis técnico, teniendo en cuenta el fundamental. Aquí Alex, sin embargo, qué bueno, sí, trabaja sobre el fundamental. Neri ambos, bien, análisis técnico fundamental. Bien, 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 es importante tener esto presente, ¿sí? Porque esto son discusiones, aquí entre nosotros a veces decimos discusiones de café, ¿no? Donde uno se encuentra con un operador y empieza a conversar y enseguida surgen, ¿cómo ves el mercado? ¿Cómo ves un par? ¿Y qué te parece que va a ser el dólar? ¿Y cómo ves los commodities y los mercados financieros en general? Pero entre los traders más avanzados siempre la pregunta que está detrás de todo esto: ¿qué utilizás para operar? ¿Utilizás análisis técnico? ¿Utilizás análisis fundamental? Y se abre todo un debate al respecto. Recuerdo, como para compartir con ustedes, cuando brindé mi tesina de grado, mi tesis de grado para recibirme en la universidad, uno de los miembros del jurado, un reconocido economista de la universidad, me hace la pregunta: ¿pero realmente crees en análisis técnico? Yo luego había, y me hizo una pregunta muy fuerte, porque todo mi trabajo se realizaba, o sea, se hallaba fundamentado en análisis técnico, y me pregunta: ¿realmente es muy bueno tu trabajo, pero realmente crees en análisis técnico? ¿Lo utilizás para operar? Y la verdad es que me dejó un poco entre la espada y la pared, porque no sabía qué contestar, porque le había demostrado que sabía. Sin embargo, me estaba haciendo una pregunta que, si la contestaba erróneamente, iba para atrás mi trabajo. Más allá de esta anécdota, ¿sí? Él era un ferviente seguidor de análisis fundamental, y él no creía en análisis técnico. Él hablaba de que en realidad los técnicos suelen hacer una especie de profecías autocumplidas, como se llaman, ¿no? De ver o intentar ver lo que ellos quieren ver, no lo que realmente está sucediendo, y es una de las críticas que se le hizo a análisis técnico. Pero bueno, luego de esta anécdota, la cual me hizo transpirar un poquito cuando estaba finalizando, sí, en las últimas preguntas de mi trabajo, en la exposición pública, eh, eh, el objetivo del día de hoy, sí, y la cual es quizás uno de los temas introductorios en los cursos que nosotros brindamos a nuestros alumnos, es esta diferencia entre análisis técnico y fundamental. Eh, ¿Son los dos válidos? ¿Qué herramienta me aporta uno? ¿Qué herramienta me aporta el otro? ¿Y cómo los puedo complementar? Si se complementan o abandono uno. Pero bueno, aquí tenemos una buena cantidad de gente hoy a disposición del tema que estamos brindando, y tenemos una buena cantidad de gente también que tiene criterios heterogéneos. Eso es importante.
Aquí Carlos nos brinda un comentario, ¿no? Que alarga análisis técnico es un reflejo gráfico del fundamental, por lo tanto, uno es el complemento del otro. Bueno, eso dicen los técnicos, Carlos, y la verdad es que no estoy tan lejano de tu opinión, pero sin embargo, los que realmente son fervientes seguidores del fundamental, y sobre todo los operadores, no de Forex, pero sí operadores de acciones, de futuros y opciones, muy ligados a mercados así, a bolsas, ¿sí? Sobre todo en los mercados locales. Aquí en Argentina, por ejemplo, el análisis técnico casi es impracticable en el mercado acá, en la bolsa de comercio local, es un mercado de muy bajo volumen y la realidad es que los técnicos no tendrían mucha repercusión respecto a poder ganar a través de aplicando, por ejemplo, un ratio de Fibonacci. Yanni Andrés comenta que si uno cumple con sus reglas, el análisis técnico es suficiente. Bien, para mí el técnico puede predecir todo. Javier Narváez, bueno, genial, me va a ser fácil entonces sí, dar argumentos para el análisis técnico. Pero bueno, vamos a la sesión de hoy. Un segundito, por favor. Bien, aquí hemos armado una pequeña presentación para guiarnos en cuanto a la presentación del día de hoy y con el fin de brindar algunos comentarios. Hay diferentes enfoques, como ustedes conocen, en el análisis de mercado. Por un lado, como recién mencionamos, el análisis técnico, y en contraposición para algunos, no para todos, nos encontramos con nuestro querido análisis fundamental. Vamos a brindar una especie de primera introducción y una breve descripción de cada uno, podemos definirlos o resumirlos de la siguiente manera. Mientras el análisis técnico se encarga de los efectos, ¿sí? El análisis fundamental sí habla de las causas, de lo mismo, del movimiento del mercado. Cualquiera de los dos análisis son utilizados para predecir qué puede llegar a suceder. Eso es lo que nos importa realmente a todos los que tratamos de buscar respuestas en estas herramientas. Por un lado, ¿sí? El análisis técnico utiliza los efectos, ¿sí? ¿Y cómo utiliza los efectos? El análisis técnico, ¿sí? Se encarga, sobre todo en el mercado de divisas, de estudiar el comportamiento del precio actual de un determinado activo. En otros mercados, como son las acciones o, por ejemplo, los futuros, ¿sí? Se incluye el volumen y se incluye también, ¿sí? El interés abierto. Al ser un mercado continuo, el mercado de divisas, y además ser un mercado donde hay transacciones multimillonarias, sobre todo en los horarios de mayor operatoria, por ejemplo, cuando se solapan la sesión europea con la sesión americana, ¿sí? Dejan de tener cierta relevancia, entonces podríamos definir que el análisis técnico es una herramienta que se encarga del estudio actual del precio para tratar de predecir su comportamiento futuro a partir de trazar ciertos patrones mediante sus herramientas, las cuales iremos citando. ¿Cómo entonces podemos definir análisis fundamental? Y bueno, análisis fundamental se encarga de las causas, ¿sí? Cuando nosotros leemos en algunos informes, en páginas, en foros, diciendo, bueno, en el día de hoy la libra sube porque el Banco de Inglaterra pareciera cada día dejar más lejana la opción de la suba de las tasas de intereses, decisión que no va a ser por lo menos en un corto plazo. Entonces aparecen los fundamentales y dicen, bueno, esta es la razón por la cual, claro está, la libra esterlina se fortaleció o cayó, y empiezan a explicar todas las razones. Cierto es que el análisis fundamental explica las causas porque de hecho los mercados se mueven a partir de decisiones encontradas de una gran cantidad de personas, algunas con mayor peso relativo y otras con ya menor peso. Cuando habla nuestro querido Bernanke de Estados Unidos o el señor Jean-Claude Trichet, por ejemplo, como lo hará el día jueves después de la decisión de la tasa de interés del Banco Central Europeo, son personas que inciden sobre el mercado y generan un importante movimiento. A veces sus palabras ¿sí? Son recibidas por los inversores como signos de confianza, a veces son percibidas como signos de debilidad. Entonces todo esto hace que el mercado reaccione y tome decisiones. Decisiones que son difíciles de predecir. Ahora bien, luego de que fueron publicadas es mucho más sencillo encontrar la razón del movimiento. Pero cuando uno trabaja tan solo con análisis fundamental, es un poco difícil de tratar de predecir lo que va a suceder porque hay una gran cantidad de variables que componen un análisis fundamental, y supongamos que podamos englobar o tratar de definir cada una de todas estas variables, entonces
luego diríamos, ¿cuál tiene mayor predominancia, mayor peso en un momento como otro? Por ejemplo, para ser un poco más claro de lo que quiero decir, si queremos analizar la situación del euro dólar, por un lado tenemos la eurozona con todos sus países componentes y con toda su situación económica actual, situación económica que está, claro, que está visualizada a través de su tasa de desempleo, su tasa de interés, de los niveles de actividad económica, producción industrial, niveles de venta. Hay ciertas variables económicas que nos comentan o nos dan indicio de qué está pasando en la eurozona en este momento, un bloque que desde ya está compuesto por varios países que también tienen situaciones diferentes. Por otro lado tenemos el dólar, Estados Unidos y otra situación, otra economía, donde, por ejemplo, en el 2009 hemos encontrado una importante recuperación. Sin embargo, sí ha sido un año en donde la tasa de desempleo ha llegado a niveles históricos. Entonces, se han recuperado los mercados, ha caído el dólar, pero la tasa de desempleo sí ha subido, ha subido, ha subido. Entonces, una persona que mantuvo y encontró una relación desde el punto de vista fundamental, ¿sí? Por ejemplo, en que cada vez que la tasa de desempleo se incrementaba, el dólar se veía perjudicado, y quizás a partir de este sistemita simple y sencillo encontró un método para operar y ganar dinero. Sin embargo, en la última publicación, ¿sí? La tasa de interés en el mes de diciembre, la anterior, quiero decir, la última fue el viernes pasado, ¿sí? Hubo un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque el mercado reaccionó de una forma totalmente opuesta. ¿Y por qué? Y porque quizás la tasa de desempleo no fue tan importante y se utilizó o se observó que tuvo mayor incidencia, por ejemplo, no sé, en la tasa de interés o el posible cambio o incremento de la tasa de interés. Estas, podríamos decir, características o estas afirmaciones son útiles luego de que nosotros ya hayamos visto el movimiento. Por el momento ese que nosotros nos encontramos a la expectativa de la publicación de la tasa de interés, ¿sí? ¿Quién nos iba a decir que ya no era tan importante o el movimiento iba a estar descontado por el mercado? ¿Sí? Si esto nos lo hubiese dicho alguien, quizás no hubiésemos tomado una decisión, no lo hubiésemos tomado anteriormente. Pero sin embargo, ese día, sí, las personas que venían siguiendo este modelo, sí perdieron y perdieron una buena cantidad de dinero. Si tenían un límite de pérdida, podían salvar la operación. Si trabajan sin límite de pérdida, cosa que jamás aconsejamos, se podrían haber afectado, si afectados de una manera cuantía, ya que hubo una reversión importante y un cambio de paradigma, por decirlo de alguna manera. Entonces, volviendo un poco al resumen de esta primera, ¿sí?, afirmación respecto a lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental. El análisis técnico estudia los efectos, se encarga solamente del comportamiento del precio, nos regala una sola variable, la cual es muy difícil, como todos ustedes saben. El análisis fundamental estudia las causas. Las causas son una gran cantidad. Si uno en un mundo globalizado trata de analizar el comportamiento de un par del euro-dólar, que es el comportamiento de mayor volumen de mercado, que tiene dos gobiernos atrás, tiene importantes datos económicos, datos políticos que analizar, también tiene que ver cuál va a ser mayor o cuál tiene mayor incidencia en el mercado en un momento respecto al otro, y además la percepción de los inversores o del mercado respecto a esto. Entonces, es muy complejo, ¿sí? Y es bastante difícil de poder no solamente detectar todas estas variables, sino darles un peso específico según ¿sí? Cada momento del mercado. Bien, voy a volver nuevamente, sí, voy a cortar la cámara unos segunditos para ir a ustedes y ver si quieren acercar algún comentario, si quieren hacerle alguna pregunta respecto a esta primera introducción, para luego ir sí, a cada uno de los diferentes análisis en concreto. Romero me pregunta, ¿qué ocurre cuando se contradicen? Bueno, acá te tengo que lamentablemente responder con una pregunta. ¿Sí? A ver, vamos a ordenar tu pregunta. Sí, vamos a poner una pregunta. Porque acá leo varias preguntas. Me dice, ¿se contradicen la noticia inesperada o como viernes con el desempleo? Voy a tratar de darte mis comentarios al respecto porque quiero entender hacia dónde va. Sí, quiero entender. Cualquier cosa, por favor, te pido me la reformules, sí, así no evito darte mis comentarios. Lo que pasó el otro día en el desempleo, sí, vamos a llevarlo a generar a todos los datos. Aunque la tasa de desempleo o el primer viernes de cada mes con los datos de empleo de Estados Unidos sigue siendo el día de mayor movimiento en el mercado. Vamos a ver, por ejemplo, un día donde se esté publicando sí, la tasa de interés.
¿sí? Por ejemplo, el día este jueves con la tasa de interés desde la zona, desde la eurozona. En principio nos encontramos con que la tasa se encuentra en mínimos históricos, por decirlo, en 1%, como se encuentran las tasas de los bancos más importantes a nivel mundial, luego de tomar acciones tras la crisis. Entonces, en principio se espera sin cambio, ¿sí? O sea, tenemos un primer dato que es de 1%, que es el dato, ¿sí? Que es actual, un dato, ¿sí? Que se espera, ¿sí? Que es el del 1% y el dato anterior. Generalmente son tres datos los que se utilizan en todos los informes. Entonces, ¿qué sucedería si este jueves la tasa de interés, por sorpresa, porque el mercado en principio no hay rum, no hay ruidos de variación, nos brinda una tasa de interés mayor, ¿no? Supongamos que la eurozona comience y aumente la tasa de interés. En principio, nosotros inversores diríamos, bueno, si aumenta la tasa de interés, ¿sí? Hace más atractivo a los inversores, debería, ¿sí? La masa de inversores comprar mayor cantidad de euros. Cualquier par que tenga el euro debería ser afectado incrementándose en la cuantía de una mayor valoración del euro. Por ejemplo, el euro dólar debería subir y irse al alza. Bien, eso sería, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estamos haciendo un análisis de que en principio no hay cambios, si el esperado se espera sin cambios, y por sorpresa nos encontramos que el Banco Central Europeo incrementó la tasa de interés y hace más atractiva su moneda. Esto nos podría dar indicio si de forma sorpresiva a un movimiento mayor. Ahora bien, sin embargo, si en media hora más tarde viene nuestro querido Jean-Claude Trichet, el presidente del organismo, y dice, la tasa de interés fue subida como medida de urgencia porque nos encontramos en una situación extrema y hay países que comienzan a mostrarse una recuperación, pero varios países que no, y empieza a dar explicaciones de por qué la medida. Quizás esa noticia posterior nos encuentra a nosotros inversores diciendo, pero acá este buen organismo, el Banco Central Europeo, me da indicios de que no está llevando una política correcta. Entonces, más allá que nos está aumentando la tasa de interés, puede incrementar el riesgo del bloque, puede haber si un quiebre del sistema financiero, ¿sí? O puede haber una cierta cantidad de conclusiones que pueden tomar las personas que tienen en cuenta el análisis fundamental. Entonces, a partir de ese momento, vemos que, por ejemplo, el euro dólar empieza a caer y caer fuertemente. Entonces, nosotros, que estamos viendo el mercado y estamos viendo nuestro querido eurodólar o cualquier par bajo estudio que sube y baja, si estamos mirando el CNN, Bloomberg y todos los medios de información disponibles para ver quién es la persona de turno que va a hablar y va a mover el mercado, nos hace de alguna manera un análisis muy difícil de predecir, ¿sí? Y te diría que con alta incidencia de pérdidas, ¿sí? Sería hasta azaroso y les recomendaría bajar el dolor de cabeza y ir a un casino, ¿sí? Que probablemente pierdan menos dinero y ganen menos dolores de cabeza. Pero por eso mismo, entonces, cuando se publica una noticia, ¿sí? No solamente hay que tener en cuenta el dato anterior, sino también el dato actual y el dato esperado, y en base a eso podemos sacar una conclusión de lo que puede llegar a suceder. Sin embargo, esa noticia dentro del contexto mundial globalizado puede tener una relevancia muy pequeña, un poco mayor, o ¿sí? Según la situación. Por eso es difícil ¿sí? Ver el impacto certero de la noticia respecto al mercado. ¿Ok? Si puede explicarte, Romero. Aquí Alex me dice, mi opinión fundamental tiene el limitante de que no puede operar con muchos pares por la ventaja de saber lo que sucede con un par en profundidad. Eh, Puede ser, sí, es certera, es correcta tu apreciación, porque cuanto mayor cantidad de pares, sí, nosotros estamos trabajando, sí, claro que está, debemos conocer todas las noticias que incluyen ciertos pares. Eh, eh, pero recuerden algo importante, por ejemplo, las noticias fuertes, las relevantes, nosotros las publicamos diariamente en nuestros informes de claves diarias, ¿sí? El cual hoy por un problema externo nosotros no lo podemos hacer, pero diariamente en FX Street pueden ir a nuestro informe de claves diarias y debajo de nuestro informe citamos las citas que mayor impacto tienen en el mercado. La mayoría de estas citas son desde Estados Unidos, ¿sí? O sea, el dólar es la moneda que en referencia respecto al resto de los pares. Por eso es que las noticias de América desde Estados Unidos afectan el mercado en general. Eso es, sí, muy importante tener en cuenta.
Aquí Edgardo nos dice, ¿hay un indicador para fundamental para ver en la pantalla? ¿Cómo se llama? Indicador para fundamental. Indicador no hay indicador para fundamental. Los indicadores son herramientas que utilizan análisis técnico. No hay indicador para ver fundamental, Edgardo. No, no, no. El chartismo es una de las herramientas de análisis técnico. Sí, uno sí puede utilizar la estadística, y es un poco lo que queríamos comentar, eh, para trabajar a través del análisis fundamental. Por ejemplo, si nosotros, y de hecho habíamos operadores aquí que lo hacían, ¿no? Estudiaban un dato, por ejemplo, la tasa de desempleo en Estados Unidos, y decían, bueno, siempre si sale dentro de un rango similar a lo esperado, si en forma positiva es probable que el dólar se vaya al alza. Si sale dentro de un rango en forma negativa, se vaya a la baja, si va, pero ellos habían tabulado, sí, recolectado una gran cantidad de datos de los últimos años del informe y viendo cuánta cantidad de números, o sea, pero estaban aplicando herramientas estadísticas, o sea, estaban buscando los promedios en base a cada uno de los estadios que movía al par. Y en base a estos promedios trazaban un límite de ganancia y trazaban un límite de pérdida. Y operaban solamente con la publicación del informe. Eh, Durante un tiempo importante lo hicieron haciendo. Lo cierto es, para aquellas personas que desconocen, que muchas veces al momento de la publicación del informe las casas broker no brindan precios. ¿Por qué? Porque hay tanta volatilidad en el mercado que ellos que asumen un spread variable, ¿sí? Se les abren los spreads entre el precio de compra y el precio de venta y no es correcto que les venden un precio porque suelen brindar un spread fijo a los clientes. Y entonces, ¿cuál toman? ¿El de compra o el de venta? Entonces, esta imposibilidad de precios hicieron que estos chicos dejen un poco de operar. Pero lo que estaban haciendo, sí, en ese momento, era aplicar una herramienta estadística, sí, a la publicación de informes fundamentales. Bien, aquí Romero, bueno, me alegra. Cualquier cosa, sí, yo siempre digo, nos pueden contactar a nuestro correo, info@molefex.com.ar, ¿sí? Ante cualquier duda que les quede o les surja a partir de la sesión. Ahí agrego la dirección de correo, ¿sí? Y nuestra página web. Bien, aquí me preguntan, Jesús, ¿en qué temporalidad responden mejor cada análisis? ¿En el corto plazo, en el largo? ¿Hay un tipo de análisis que funciona mejor en el corto y otro en el largo? Yo pienso que esa es la cuestión. Muy buen punto, sí, Jesús, muy buen punto que estás compartiendo con el resto de los presentes. Y la realidad es que lo podríamos resumir lo siguiente. Nosotros que vemos el mercado diariamente, en el momento que están publicándose los informes, se producen las mayores volatilidades. Por lo que decimos que evitemos ese riesgo, ¿sí? Del 50 y 50, de suba y baja, y movimientos erráticos en el momento de la publicación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede hacer un movimiento, ¿sí? Que distorsione la operatoria. Sin embargo, varios años avalan, ¿sí? Nuestra opinión al respecto de que ningún informe económico por sí solo modifica la tendencia del mercado, ¿sí? Se requieren varios datos económicos que ¿sí? Se den en forma conjunta para cambiar, ¿sí? Y modificar la dirección tendencial. Lo cual lo vamos a poder predecir en gráficos a través de patrones, por ejemplo, doble techos, hombros, cabeza, hombros, un spike, que nos pueden dar, ¿sí? Decisiones de cambio de tendencia. Agradezco, Jesús, tu comentario. Claro, Romero. En realidad esto es una recomendación importante. Nosotros, sí, ¿por qué es una recomendación importante no tener operaciones abiertas o no abrir operaciones antes de un análisis de alto impacto? No hablamos de análisis que pueden ser irrelevantes. Cuando abrimos una operación, sí, podemos vernos afectados en una buena cantidad de puntos en contra, ¿sí? Al momento de la publicación, la cual luego puede, ¿sí? Ir hacia la tendencia que esperábamos o no, pero el mal gusto, el mal trago de estar una buena cantidad de puntos en contra de nuestra cuenta no nos los va a quitar. Estamos yendo ni más ni menos que a la parte azarosa, la cual nosotros tenemos que alejarnos como traders, ¿sí? Nosotros tenemos que trabajar con la ley de grandes números, tratar de cuidar nuestras cuentas y generar de allí mayor cantidad de ingresos. Hace nos pregunta, normalmente se mantiene la tendencia mayor. Claro, es un poco lo que nos hablamos. O sea, la tendencia mayor del mercado no varía. Sin embargo, si nos encontramos con una corrección, esta corrección puede ser el inicio de un cambio de tendencia y eso no solo lo veremos a medida que transcurre el tiempo y esto es uno de los puntos más difíciles de detectar como trader. Aquí nos dice, el fundamental NFP es el fundamental más importante. ¿Me dirías a qué te refieres con NFP? No Farm Payroll, me imagino será, sí, nóminas de empleo no agrícolas.
¿Sí? ¿A ese te estás refiriendo, Lizamek? Sí, bien. El día viernes, cuando se publican las nóminas de empleo no agrícolas junto a la tasa de desempleo en Estados Unidos, ha sido el día de mayor movimiento en el mercado ante la publicación de un dato fundamental históricamente. Aún así, no tienen los movimientos de hace 2 o 3 años estos dos informes. Exactamente. Ha cambiado. Bien, seguimos un poco con la sesión. Aquí Mau me pide que mostremos mayor porque nos están grabando la sesión de hoy. Queríamos avanzar sobre algunos puntos a tener en cuenta respecto a cada uno de los análisis para que ustedes puedan luego utilizarlos para desarrollar estrategias efectivas, tal como citábamos en la sesión de hoy. ¿Ok? Vamos adelante. ¿Qué es el análisis técnico? Bueno, para hablar de análisis técnico sí nos gusta comenzar a hablar de la existencia de ciclos y la teoría de ciclos, ¿sí? La cual se encuentra inmersa en todos los comportamientos humanos a través de un montón de exteriorizaciones, ¿sí? Desde que el mundo es mundo, como diría mi abuela, ¿sí? Y lo vemos en un montón de manifestaciones, por ejemplo la temporal, donde un año está dividido en 4 estaciones y claramente nosotros seres humanos sabemos que luego del otoño viene el invierno y más allá de que no podamos predecir exactamente qué temperatura va a ser determinado día de invierno, sí sabemos que a partir del descenso de temperatura, de la caída de las hojas de los árboles en el mes de otoño y algunos otros signos que nos muestra la naturaleza, nos van dando indicios de que se puede venir una estación de temperaturas más bajas, si puede haber nevadas, y nosotros como seres humanos nos vamos preparando. Estos ciclos nosotros los vemos en cientos de manifestaciones de los seres humanos y tratamos de predecir patrones con el fin de poder pronosticar qué va a suceder de aquí en adelante. Los mercados financieros no son ajenos a esta manifestación, nosotros tenemos siempre presente que los mercados financieros no son ni más ni menos que manifestaciones de las conductas sociales. ¿De qué forma? A través de podríamos decir, de una lucha entre la oferta y la demanda que se manifiesta en los precios, en las cotizaciones. Y por otro lado, sí es importante tener en cuenta para hablar de análisis técnico que todos nosotros, seres humanos, tenemos implícita la necesidad de estimar qué va a suceder en el futuro, ¿no? Para hablar de análisis técnico tenemos que recordar los principios de Charles Dow, los cuales fueron desarrollados hace más de 100 años junto a otro periodista, Edward Jones, y los cuales, a partir de la visualización de su índice, el Dow Jones, el índice más importante a nivel mundial, y que sigue existiendo, nos dan hoy las premisas del análisis técnico. En su momento, nuestro querido Charles Dow hablaba de que los índices lo reflejan todo. ¿Por qué? Porque él veía las medias móviles, mejor dicho, las medias móviles, él veía los promedios de los sectores, tanto industrial y de transporte de Estados Unidos, y a partir de ahí, si la curva crecía, él podía visualizar que la economía americana estaba en crecimiento y en cambio, si él estaba en tensión bajista, estamos en detrimento. Luego él hablaba que el mercado se mueve por tendencias, hablaba de tendencias mayores, tendencias menores, esto hablaba de tendencias anuales, semanales, diarias. Bueno, esto también lo vemos en el mercado de divisas, si recién leía entre sus comentarios qué pasaba con la libra. Bueno, unos decían que hoy en 4 horas está subiendo, sin embargo, sesión diaria se muestra lateralmente. Esto es importante, tengamos en cuenta que cada vez que hablamos de una dirección tendencial, debemos hablar del tiempo asociado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con mercados fractales, no se mueven en forma lineal. Algo que nosotros hacemos mucho hincapié en los cursos, y esto por favor ténganlo en cuenta, o por lo menos traten de tenerlo en cuenta, es el principio de confirmación. El análisis técnico está basado en la psicología de los seres humanos y en los movimientos a partir de sus decisiones, y ni más ni menos que en la psicología de masas. Cuando nosotros vemos inicios de tendencias, vemos inicios de quiebres de líneas de tendencia o de zonas de soporte o de zonas de congestión en general, suele suceder que en el primer intento el mercado no lo quiebra, ¿sí? Suele hacer una especie de pullback, como se lo conoce técnicamente, ¿sí? Para luego en un segundo movimiento. Este principio de confirmación, ¿sí? Lo redactaron nuestros queridos Charles Dow y Edward Jones muchos años atrás, porque ellos se basaban en que para poder ver un cambio de la dirección de la economía americana tenían que ver un cruce entre un índice contra el otro, digamos, el cruce del índice de transporte versus el de producción, ¿sí? ¿Por qué?
porque necesitaban que las dos actividades importantes, ¿sí? De los Estados Unidos, ¿sí? Se encuentren alineadas. Bueno, aquí lo vemos en el mercado. El principio de confirmación se visualiza en un montón de ejemplos, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, si nosotros operadores, un poco adueñados de la parte emocional, intentamos entrar al mercado porque queremos entrar antes y ganar más puntos. Esto es algo, sí, lógico explicado desde este punto. Sin embargo, sí, traten de ver esto en la lucha de la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vemos que el euro, ¿sí? O el mercado está viendo el euro alcista, porque viene subiendo y subiendo y subiendo, sin embargo ha llegado a niveles de congestión donde todas esas personas que querían comprar euros dicen, bueno, me parece que ya no compro más porque está un poco caro, ya está llegando a niveles que me parece que voy a tener las compras. Hay una parte, sí, de gente que dice, como está caro, yo voy a empezar a vender las que yo tenía, ¿sí? Entonces, ahí es donde se producen los movimientos de congestión, los movimientos de oscilación, para saber qué luego va a suceder. Necesitamos ver un nuevo movimiento mucho más fuerte para que el mercado, la masa de gente, abandone esa zona de máximos y vaya a buscar otra zona, ¿sí? Este principio de confirmación lo observamos varias veces y yendo a la operatoria diaria, si no se apuren en ingresar en el mercado, ¿sí? Y tampoco corran precios una vez que pasó el punto de entrada. Es preferible esperar, ¿sí? El segundo movimiento, el segundo impulso en el mercado. El volumen se mueve con la tendencia, nos decía Charles Dow, era cierto sobre todo en la parte de acciones. Acá lo observamos cuando sí hay quiebres de zonas importantes de congestión, y que la tendencia se considera vigente hasta que no se confirme el cambio. Sí, un poco también es importante desde este punto de vista. Nosotros, sí, varios autores recomiendan operar por la tendencia. ¿Por qué? Y porque debemos ganar mayor cantidad de puntos. Sin embargo, podemos entrar en un movimiento correctivo y ese movimiento correctivo solo será una nueva tendencia, ¿sí? Tras su confirmación. Él hablaba también, ¿sí? De las tendencias en fases, hablaba de un mercado alcista y un mercado bajista. ¿Sí? Observamos cómo cada fase final de una tendencia es la fase inicial de otra, y para hablarlo desde el punto de vista del mercado de divisas, tanto la fase de acumulación como la fase de distribución son fases donde los mercados se encuentran oscilando en movimientos de ida y vuelta, formando figuras de consolidación, donde si nosotros trabajamos con algunos osciladores podemos encontrar buenos momentos de entrada, teniendo en cuenta que sigue vigente la tendencia dominante hasta que se produzca un cambio. Entonces, fase de distribución y fase de acumulación son zonas de congestión. Las fases de tendencia y la fase de pánico son las fases donde el mercado quebrado importantes zonas de congestión y la velocidad y la aceleración sí es relevante. ¿Cómo lo vemos en el mercado? Por una importante inclinación en los precios. Los movimientos del mercado lo descuentan todo. ¿Sí? Esto es un poco una de las premisas de análisis técnico. ¿Por qué? Porque ¿sí? Nuestro querido Dow visualizaba ni más ni menos que su índice para predecir la economía, no miraba los resultados contables de cada una de las empresas que lo componían. Es así como a partir de esos enfoques se generan las tres premisas de análisis técnico, las cuales nos dan inicio a todo este estudio para aquellos que defendían análisis técnico como herramienta de estudio. Los movimientos del mercado lo descuentan todo, y esto entonces nos hace que estudiemos tan solo la variable del precio. Los precios se mueven por tendencias, sí, no solamente tenemos tendencias semanales, mensuales, semanales, diarias, sino que tenemos movimientos alcistas y movimientos bajistas. Y el que me gusta mucho es la historia se repite, y es así, sí, una zona que ha sido de congestión en el pasado vuelve a ser zona de congestión en el futuro y el mercado la respeta. Voy a volver un segundito a las preguntas a ver si tienen algún comentario. Le voy avisando a Maud antes que me dice que no está viendo antes. Bueno. Acabo de parar la máquina, de apagarla, quiero decir, la opción de video, para acercarme a ver si tiene alguna duda, alguna inquietud respecto a las bases de análisis técnico, las cuales sí fueron utilizadas hace más de 100 años y nos ayudan hoy a tomar decisiones, a formar sistemas, como varios de ustedes lo decían. Buena pregunta. ¿Los traders pueden vivir exclusivamente de análisis técnico? ¿Algunos se animan a responder o me dejan a mí? ¿Algunos de ustedes, operadores, viven solamente de análisis técnico? Sí. Bien. ¿Alguno más? Sí. Sí. ¿Alguno no? Bueno.
Tenemos 4 que se animaron a responder y les agradezco los comentarios. Creo que sí, sí, bueno, varios más. Bueno, por supuesto, bien. Eh, Te voy a dar los comentarios al respecto. El análisis técnico, sí, al estudiar el precio, y el precio ni más ni menos que la consecuencia de las decisiones humanas, estas implican todos los efectos fundamentales, ¿sí? Los cuales ahora los vamos a citar en unos próximos minutos. Entonces, los técnicos hablan y mencionan, como recién alguno de ustedes mencionaba también, que incluye el fundamental. Sin embargo, como bien dijo alguno de ustedes, no hay que dejarlo de lado al momento de operar. ¿Sí? Utilicemos, o este es mi comentario que lo voy a volver a repetir muy probablemente en unos minutos, utilicemos análisis técnico para detectar direcciones tendenciales, para detectar sobre zonas de sobrecompra, sobreventa y hacer un escenario probable, ¿sí?, de hacia dónde se va a dirigir el precio. A partir de allí vamos a desarrollar un plan de entrada con un límite de pérdida asociado y un límite de ganancia u objetivo, ¿sí? Esto es lo que nos ayuda. Sin embargo, tengamos en cuenta que en caso de publicarse datos fundamentales en medio de la operación, nos puede hacer tocar el límite de ganancia, ojalá, o el límite de pérdida por un movimiento brusco en ese momento, ¿sí? Como corolario, ¿sí?, de esto, recuerden que una tendencia no la cambia un informe, sin embargo, varios informes son los que hacen que el mercado se mueva, explican las causas del movimiento del mercado y hacen que se desarrolle una determinada tendencia. ¿Me expliqué de alguna manera? Acá me complementan la pregunta. Y hay traders que solamente utilicen una sola técnica, que apliquen de manera consistente y que sean rentables sin tener que utilizar muchos pares y muchas técnicas. Conozco varios traders, algunos que trabajan simplemente con quiebres de soporte y resistencia, ¿sí?, trazados de diferentes maneras, y a partir de allí trazan sus entradas al mercado, y otros que utilizan sistemas muy complejos y robots automáticos que le dan entrada. Cada uno desde ya gusta de su herramienta en base a los resultados que ha obtenido, no hay otra opción. Y si le ha sido exitosa en el tiempo, ¿por qué no lo va a seguir siendo en el futuro? Y si algún día deja de serlo, seguramente buscará una otra herramienta o se alejará del mercado. Pero sin embargo, sí existen, y conozco varios eh, analistas que a partir del análisis técnico trabajan y desarrollan, sí, herramientas para vivir del mercado, ¿sí?, y vivir de una muy buena manera, ¿sí?, con altos niveles de ingresos. Sí, Sarabia, me refiero si puede contestar tu pregunta o tienes alguna inquietud adicional. Mientras te voy a contestar la pregunta o el comentario de ACE que dice: el mercado cambia y el trader debe ser versátil y saber adaptarse a estos cambios. Eh, claro que el mercado cambia porque los hombres cambiamos y las conductas se modifican. Y cosas que pasaron en el pasado quizás no dejan de ser o no dejan de presentar la misma efectividad en el futuro. Sin embargo, si analizamos los gráficos, si analizamos, aplicamos el chartismo, si analizamos el mercado a partir de métodos cuantitativos, de estudios matemáticos y estadísticos, podemos predecir qué va a suceder. Sobre todo si trabajamos con herramientas a mayor plazo. ¿Ok? Cuando el euro estuvo unos 60, no sé si ustedes estaban operando y si algunos lo estaban, ¿sí? La mayoría de personas que estábamos viendo el mercado no sabíamos dónde podía detenerse esto. Sin embargo, el euro dólar marcó un doble techo en la zona de 1,6018, quebró su neckline y cayó, formando ni más ni menos que esta figura que es una de las más conocidas en el mercado. Entonces, todas aquellas personas que veían el mercado continuar al alza, en algún momento el mercado toma beneficios, corrige, y esa corrección puede ser el inicio de una nueva tendencia. Esto debemos tenerlo en cuenta al momento de operar. Y el mercado en sesiones semanales y diarias ya nos lo venía diciendo, ¿sí? Entonces, el mercado cambia y se modifica. Las estrategias hay que permanentemente ir buscándole, ¿sí?, mantenerlas actualizadas. ¿Por qué? Porque en el 2008 el euro se movía 80 puntos de recorrido, ¿sí? En el 2009 se empezó a mover al principio del 2009 con todos los efectos de la crisis, ¿sí? Y sobre fines de 2008 también. Pero quiero decir, en 2007 movía 88, 90 puntos. A partir de septiembre de 2008 el movimiento fue mucho más volátil. A partir de la crisis ya había recorrido de 200, 300 puntos, ¿sí? Que esto se continuó en 2009 y a partir de abril, mayo de 2009 volvió a tomar su recorrido habitual. Entonces hubo un cambio en el mercado y quizás el que trabajaba con algún sistema horario o en 4 horas del euro tuvo que modificar sus parámetros. ¿Por qué? Porque su stop loss le quedaba chico y su take profit también. Entonces,
sí, claro que está que hay que permanentemente ir adaptando sus estrategias. Aquí Jordan nos pregunta, yo trabajo con los dos, depende mucho de mi estrategia y del entorno suscitado. Perfecto, perfecto si puedes encontrar alguna herramienta para adecuar los mismos. Bienvenido sea. Vamos a continuar un poquito más para ya ir entrando sobre la parte final de esta clase de hoy. ¿Ok? Voy a habilitar nuevamente el video, le voy avisando a nuestras queridas Maud y Vicky, y vamos a seguir, ¿sí? Hablando de lo de hoy. Las dos herramientas principales que tiene el SIS técnico para cerrar, ¿sí? Esta primera parte son análisis gráficos o chartismo, y cual nosotros generalmente tenemos dispuestos en nuestros operadores, y a partir de análisis gráfico, todo lo que son patrones de cambio de tendencia, a continuación, análisis utilizando velas japonesas, ratios de Fibonacci, velas alcistas, bajistas, líneas de tendencia, zonas de soporte y resistencias, ¿sí? Todo esto, toda esta cantidad de herramientas necesarias, y a mi entender fundamentales en cualquier operador que quiera analizar por lo menos el mercado de divisas, ¿sí? Nos brindan ni más ni menos patrones para poder predecir qué va a suceder con el precio de un determinado activo. El análisis cuantitativo, en cambio, sí, es un análisis desde el punto de vista matemático y estadístico, y aquí nosotros englobamos todo lo que son indicadores, osciladores, que tienen como objetivos algunos de detectar inicios de tendencia, marcar niveles de sobrecompra y sobreventa, como también sí, decirnos o mencionarnos cuando sí, los pares sí, se encuentran, por ejemplo, colapsados, lo que es utilizado como zonas de convergencia y divergencia respecto al activo. Por otro lado, no podemos dejar de lado que ese análisis fundamental, ¿sí? Y se concentra principalmente en teorías financieras económicas, ¿sí? Y en desarrollos políticos, ¿sí? A partir de estos, el análisis fundamental trata de estudiar las causas y razones de los movimientos del mercado, ¿sí? No podemos dejarlo de lado, es importante leerlo, es importante entenderlo, y sirve y acompaña parte de cualquier operador. Sin embargo, sí vuelvo a hacer hincapié, ¿no? Es difícil, a partir de solamente análisis fundamental, tomar decisiones en el futuro, porque tenemos que hacer un análisis demasiado detallado, y si lo lográsemos hacer, es difícil ver cuál de las variables que incluyen ese análisis si está teniendo mayor relevancia en un determinado momento u otro. ¿Sí? Cuando hablamos de análisis fundamental, no podemos dejar de lado si las noticias más relevantes del calendario económico, que son ¿sí? el índice de precios al consumidor, la inflación mayorista, el PBI, ¿sí? La tasa de interés de cualquiera de los países, todas también las decisiones relacionadas a los bancos centrales y a gobernantes, la inflación, decíamos mayorista como minorista, el dato de empleo, ¿sí? La masa monetaria, la productividad, informes de ventas y todo lo que implica consideraciones políticas. Ahora bien, hablamos de a partir de todo esto cómo desarrollamos una estrategia, ¿sí? Y voy a comenzar, sí, esta última parte comentando que esto una vez lo aprendí de una persona que me dio sí, importantes conceptos para desarrollarme como trader, y me gustó y me la guardé. Quien no tiene un plan se encuentra en los planes de otros. Y estimados colegas, operadores, si recuerden esta frase, recuerden ¿sí? Que nosotros si no planificamos una entrada al mercado, estamos en los planes del mercado. Entonces, si nosotros estamos en los planes del mercado, el mercado no tiene sentimientos, el mercado hace y deshace como desea, ¿sí? Tenemos que tener una salida tanto con ganancias como tanto con pérdidas. Esa es la forma de cuidar nuestro capital, y esa es la forma de mantenernos en el tiempo en el mercado. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para crear un sistema de trading efectivo? ¿Sí? Tenemos que tener nuestro perfil de operador, ¿sí? Si operamos en corto, mayor plazo, si podemos estar todo el día frente a la computadora, si vamos a operar en tiempo parcial, si podemos soportar movimientos bruscos en el plazo, soportando mayor cantidad de puntos a favor y en contra, ¿sí? También si ese perfil que nosotros mismos nos conocemos nos permite soportar, ¿sí? La operativa, el irnos y dejar una operación abierta con un stop largo o con una ganancia, o necesitamos estar permanentemente frente al computador. Luego, elegir las herramientas, tanto técnicas como fundamentales, ¿sí? Aquellas personas que van a trabajar con análisis fundamental, les recomendamos que trabajen ¿sí? con datos estadísticos para saber qué es lo que ha pasado con cada informe y con cada publicación, y dándole cierto grado de relevancia. Los que van a trabajar con herramientas técnicas, sí pueden citar soporte, resistencias, tendencias, figuras chartistas, formaciones, gráficas. El paso 3, sí, esto es por una forma de enumerarlo, sí, asignar probabilidades cuando vamos eligiendo cada herramienta, que combinan fundamentales con técnica,
si tengan en cuenta cuál de los dos es más relevante. Y no podemos tener 10 indicadores o 10 herramientas. ¿Por qué? Porque no vamos a encontrar nunca una entrada al mercado. El paso 4 es la administración del dinero. Quizás punto fundamental que diferencia de un jugador sí a un operador. Los operadores sí que ingresan con un poco de dinero están en manos del broker que fija un apalancamiento mínimo y ese apalancamiento mínimo nos puede jugar en contra cuando la operación se nos revierte. Entonces, tengan en cuenta que el apalancamiento es algo que hace atractivo este mercado, el mercado de divisas y operatorias, sin embargo nos puede encontrarnos con un importante dolor a partir de un daño en la cuenta con varias operaciones seguidas, ¿sí? Y fíjense este cuadrito, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Cuando perdemos el 10% ¿sí? de nuestro capital, necesitamos el 11% para recuperarlo. Sin embargo, cuando recuperamos un 50%, o sea, una cuenta que de 10.000 cayó a 5.000, a partir de $5.000 tenemos que volver a recuperarlo, necesitamos más del 100% para recuperarlo. Índices mayores hacen que es casi imposible o muy difícil de recuperar una cuenta. Paso 5, el timing, ¿sí? El ingreso rápido versus la confirmación. Yo lo que les decía, ¿no? A veces nosotros nos apuramos en entrar al mercado, no confirmó y perdemos puntos. Este es uno de los principales fallos de los trades de los operadores. Sí, a veces recomiendo la confirmación. Pero bueno, el equilibrio va a estar siempre entre los puntos a obtener, ¿sí? Y la probabilidad es a favor. Cuanto más esperamos, mayor probabilidad a favor, pero por ahí se nos pasó el recorrido. Esta es la relación que debería nosotros reinar al momento de ingresar al mercado. El paso 6 es cuándo salir del mercado. Tengan siempre en su plan el momento de salida, tanto en posibilidad de ganancia como en posibilidad de pérdida, ¿sí? Esto implica fijar un stop o un límite de ganancia o una estrategia de salida en caso de que las condiciones no se den como las esperábamos. ¿Okay? Por último, y aquí con esto estoy finalizando ¿sí? La sesión de hoy, el último paso y el más importante es respetar siempre el plan. La parte psicológica de nosotros traders ¿sí? hace que lamentablemente traicionemos ¿sí? las reglas que nos planteamos y las pérdidas se conviertan en mucho mayores y cuando se convierten en mayores más difícil es tomar la decisión. Bien, atiendo las últimas preguntas, cualquier comentario, siempre quedando a disposición de ustedes, ¿sí? A partir de estos momentos o posterior, ¿sí? A través de un correo, recién les informé nuestra dirección de mail, ¿sí? El info@molefx.com o a través de Skype con nuestro usuario molefx.management en tiempo real o en caso de aquellos que usen Messenger les brindo mi dirección de correo ¿sí? Personal donde estamos permanentes en tiempo real. facumolinavital@hotmail.com. Bien, aquí me preguntaban, locura Foli, si no se da la confirmación, ¿no se entra? Es lo que les comentaba recién. Hay que ver el sistema que estás utilizando y aunque preferimos la confirmación, si nosotros no esperamos la confirmación, tenemos que tener en cuenta que si se vuelve, hay que salir y hay que buscar una zona para salir ¿sí? del mercado. Exactamente. Si aquellos que esperamos la confirmación, vamos a obtener una menor cantidad de puntos, pero sí quizás sea una probabilidad de éxito más asociada, mayor asociada. Yani Andrés pregunta, ¿es preferible las medias simples o exponenciales? Depende de la situación, Yani. Si recuerda que la media exponencial, por su naturaleza de indicador, filtra si uno de los datos, por ejemplo, fue afectado por una noticia. Por ejemplo, si vos tomás una media móvil exponencial de los cierres de los últimos periodos y tomás 5 periodos, y si el último periodo estuvo afectado por una publicación de una noticia, nos va a dar un dato muy erróneo y nos va a hacer que nos brinde una información falsa. Por eso es preferible tener en cuenta si el tipo de método y si trabajamos con medias en cortos periodos, quizás les recomiendo las exponenciales. Bien, espero haber contestado tu pregunta, Seni Andrés. Ahí les dejo mis correos para que nos contacten. Sí, espero les haya sido de utilidad. Realmente es nuestro deseo que la gente aprenda, trabaje en forma honesta en el mercado y tenga constancia y estudio para obtener ganancias sustentables en el tiempo. Muchísimas gracias por este tiempo. A ti también, Vicky, y a ti, Maud, que siempre nos acompañan. Un saludo muy cordial y mucho éxito en este nuevo año 2010. Hasta luego.